emocional es una vida, un ciclo de adicción al pecado. Así funciona el ciclo de adicción al pecado, iglesia, hermanos que están aquí escuchándonos. Generalmente cuando nosotros somos encontrados en alguna clase de pecado o cuando nos encontramos en alguna clase de vicio, ocurren varias cosas. En primer lugar, ocurre que nos cacharon o nos encontraron o nos vieron o de alguna manera salió a la luz. ¿Qué estabas haciendo? Trampa en la escuela, que estabas con tu novia haciendo cosas indebidas, que estabas con tu papá gritándole, siendo rebelde, lo que sea. Después de que nos cachen viene un dolor humano, que este dolor humano es porque lo hice, porque soy un tonto, ahora se van a burlar de mí, qué vergüenza, van a saberlo, qué pena, no quería que se enterara nadie, de tonta dejé mi teléfono abierto, de tonto le di mi teléfono a mi mamá, en fin. Después del dolor, después de que te cachan o que el pecado sale a la luz, después viene la parte del dolor superficial, dolor humano. Después viene una confesión de un pecado superficial también, ¿no? Entonces vas con tu mamá, vas con tu papá, vas con la iglesia, lo que sea, perdón, la verdad es que la regué, ¿no? Lo que sea. Después viene un intento frágil, un intento superficial, un intento débil de que no vuelva a ocurrir. Y después vuelve a ocurrir el pecado, vuelves a caer en él y después el ciclo se vuelve a repetir. Eso nosotros le llamamos un ciclo de pecado o una clase de vida que es de arrepentimiento falso. Arrepentimiento falso, de nuevo, te cacha en el pecado, hay dolor superficial, hay una confesión superficial del pecado también, hay un intento débil de no repetir el pecado y después se vuelve a repetir el pecado y el ciclo continúa. ¿Cuál es la contraparte que nosotros buscamos como creyentes? Las características del arrepentimiento genuino. Bueno, déjame decirte otra cosa antes de pasar a las características del arrepentimiento genuino. Cuando un creyente, cuando un ciudadano del reino de Dios vive así, en ese ciclo de pecado horrible y muy vicioso, ¿qué sucede? Sucede que hay frustración en la vida de la persona, dices, yo no puedo dejar este pecado, yo no puedo dejar de enojarme, yo no puedo dejar de engañar a mi esposa, yo no puedo dejar la pornografía, yo no puedo dejar el cigarro, yo no puedo dejar lo que sea que esté dominando tu vida, te vuelves frustrado, se vuelve frustrante, te vuelves enojado, piensas que Dios no te ayuda, piensas que estás solo, te esclavizas hacia pecado. Y por cierto, esta clase de ciclo te hace que estés en lo oculto. Y los jóvenes el sábado van a hablar acerca de ese tema muy brevemente. Nosotros vamos a hablar de ese tema el domingo antes de la predicación, acerca, por ejemplo, uno de los casos que más vemos estos en el noviazgo, cómo llevar un noviazgo bíblico, cómo tener una relación bíblica con un hombre y una mujer que aún no es tu esposa, pero que tal vez van hacia esa dirección. Esta clase de pecados hacen por ejemplo, estoy poniendo la ilustración, en el noviazgo se vuelve hermético, nadie sabe lo que estás pasando, las dificultades, tal vez tu novio es violento, tal vez tu novio es abusador verbal, abusador físico, tal vez tienen algún problema, pero esta clase de pecado, esta clase de ciclo de pecado que les acabo de enumerar, provoca que te vuelvas aislado. Y no nada más eso, puedes estar engañando a tu esposo, puedes estar engañando a tu esposa, puedes estar atrapado en alguna página de internet y te haces que sea aislado, te haces que te aparte de todos, te hace que no quieras leer la Biblia. Esa clase de arrepentimiento, Pablo le llama arrepentimiento que lleva a muerte. Es un arrepentimiento frágil, es un arrepentimiento débil y que no trae cambio alguno. ¿Qué es lo que nosotros queremos como ciudadanos del reino de Dios? Bueno, queremos que el pecado salga a la luz. Bueno, vamos a ponerlo desde antes. Queremos que cuando pecamos, número uno, el pecado no vamos a esperar que salga a la luz, sino que queremos nosotros sacarlo a la luz voluntariamente y por un dolor profundo de haber pecado contra Dios. No porque nos cacharon, no porque se salió, ya lo dejé allí, sino que nosotros vamos con alguien, vamos a buscar ayuda. Vas con tu esposa en caso de que la estés engañando, vas con tus padres en caso de que estés en algún sitio de internet incorrecto, vas con el pastor en caso de que necesites ayuda matrimonial, lo que sea, porque quieres atender ese pecado. Esa es la marca del arrepentimiento genuino y lo vamos a ilustrar ahorita en Primera Tesalonicenses. Pero el pecado, entonces, caes en un pecado, lo sacas tú a la luz a través de la ayuda del convencimiento del Espíritu
Espíritu Santo. No hay un dolor superficial, a diferencia del otro modelo que les acabo de dar, sino hay un dolor profundo en contra de Dios. Hay una confesión profunda con Dios, con las personas que has pecado. Hay un intento, hay un cambio radical en que no quieres volver a caer en este pecado y haces los cambios necesarios en tu vida y entonces te vuelves a acercar, te vuelves a crecer y a acercar más a la imagen de Cristo. Y después vas a volver a caer, pero vas a repetir ese ciclo que te acabo de ilustrar en estos pasos, que es diferente al modelo anterior, porque esta vez, cada vez que pecas, en efecto, Dios te va a ir limpiando, Dios va a ir ayudándote a que te parezcas más a Cristo y que no vuelvas a caer en ese pecado. Una de las cosas más complicadas que nosotros vemos en la consejería bíblica es en efecto esta, que no tenemos victoria sobre el pecado. Hay frustración, decimos, yo ya llevo muchos años intentándolo todo, ya hablé con mi esposa, hablé con mi esposo, no podemos cambiar, nuestro matrimonio está de la patada, nos llevamos mal, mis hijos me tratan muy mal, me desespero con mis hijos, no puedo dejar de gastar el dinero y compulsivamente, no puedo dejar, hay una frustración y es un factor importante. Obviamente amamos al dinero. Proverbios 1:22 nos dice, hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza. Entonces hay un amor a la simpleza, hay un amor a nuestro pecado, pero también yo veo que uno de los problemas principales es que no entendemos el arrepentimiento genuino. Entonces, habiendo dado ese modelo que les acabo de ilustrar, vamos ahora a 1 Tesalonicenses capítulo 1 y vamos a estudiar la mayor parte del capítulo que nos dé tiempo, porque para mí ha sido de mucha bendición poder acercarme a este texto y constantemente estar viendo las cualidades y las características del arrepentimiento genuino, del arrepentimiento verdadero. Vean, en primer lugar, número 1, dice la palabra de Dios, versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que podemos ver es esta carta, este texto, particularmente hablando del arrepentimiento en el capítulo 1, es para los ciudadanos, perdón, es para los ciudadanos del reino de Dios. Son ciudadanos, los únicos que pueden tener un arrepentimiento verdadero son los ciudadanos del reino de Dios. Por eso dice Pablo a la iglesia, a los tesalonicenses. Hay un grupo de personas en ese lugar, o había un grupo de personas en ese lugar, que habían sido rescatados en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y una de las cosas que siempre me pasa a mí es que el libro que estamos estudiando los domingos o lo que estamos predicando siempre encuentro mayores conexiones. Pero esto me recuerda muchísimo al grupo remanente que regresó a Jerusalén y que eran ellos la iglesia en ese momento, la congregación, la eclesía, la coinonía, la comunidad que había en ese momento, los llamados, los rescatados en ese momento. Vemos ese tema constante en las escrituras del rescate, su pueblo, su ciudad. Mucha atención con esto, amigos. No puede haber rey si no hay un grupo de ciudadanos sobre el cual reinar. Y Dios siempre ha tenido un grupo de ciudadanos sobre el cual reinar. Bueno, versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la evidencia número 1 del arrepentimiento genuino de las personas, un crecimiento espiritual. Ese es una característica esencial del creyente del reino de Dios. Hay una obra, y Pablo ocupa palabras sinónimas. Realmente no es como que está diciendo que hay tres diferentes aspectos de la fe de los tesalonicenses. Está como que más bien hablándonos de diferentes ángulos de la misma fe. Y dice Pablo, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, esto me recuerda muchísimo, ustedes corríjanme si no les parece también, a cuando los judíos estaban obrando, trabajando en la muralla del reino de Dios, en la muralla de la ciudad de Jerusalén, y trabajaban con una mano en la espada y con otra mano tenían los ladrillos. Entonces, eso es una característica esencial. Mi pregunta para ti esta noche es, ¿dónde está la obra de tu fe? ¿Dónde está el trabajo de tu amor? ¿Dónde está la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo? Y mucha atención con esto. Aquí de nuevo, yo veo el tema del reino de Dios, porque aquí está diciendo Pablo que estos ciudadanos del reino que se habían arrepentido, ahora tenían una evidencia en el trabajo de su fe, es decir, en el crecimiento, en la maduración, en el desarrollo de su fe, pero que también incluía no nada más el presente, sino el futuro.
la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses se escribió por ahí del 55, 60, si no mal recuerdo, después de Cristo. Es decir, estamos hablando de 30, 25 años, 35 años después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, y Pablo ya les está diciendo, hey, aunque fue reciente, su esperanza debe estar, aunque fue reciente que ascendió a los cielos, su esperanza debe estar en que Él va a regresar a la tierra. Entonces, esto está hablando del reinado del Señor Jesucristo que va a regresar. Y amigos, esa es nuestra esperanza. Mi esperanza no es en que se me quite la gripa, mi esperanza no es en que cuando me llegue el préstamo, mi esperanza no es en que cuando mi esposo se componga, mi esperanza está en el que el Señor Jesucristo regrese. Y esa es una característica de los ciudadanos del reino de Dios. Esa es una característica de los ciudadanos del reino de Dios que se han arrepentido genuinamente. Si tu esperanza está en y este es un problema que nosotros vemos constantemente. Mi esperanza está en que yo ya quiero dejar de tomar. No, hombre, cuando yo deje de tomar, yo voy a ser el hombre más feliz de la vida. Mi esperanza es que mi matrimonio esté estable. No, yo voy a ser la mujer más feliz del mundo cuando mi esposo sea un hombre de Dios, cuando mi esposo me trate así. Ese día yo voy a ser feliz. No, yo voy a ser la más feliz o el más feliz cuando esta enfermedad se me vaya. Y dice aquí Pablo, no, la Biblia, Dios no nos promete una vida sin problemas, pero sí nos promete que el Señor Jesucristo va a venir a erradicar cada uno de ellos. Y esa es nuestra esperanza. Esa es la marca de la persona que se ha arrepentido genuinamente. Ahora, esto no quiere decir que tengo que resignarme a vivir con una pierna rota. Si hay una pierna rota y se tiene que arreglar y el doctor te puede arreglar y te puede ayudar, adelante. Pero hay cuestiones de la vida que no pueden ser nuestra idolatría, que no pueden ser la manera en la que nosotros pensamos, ahí voy a ser feliz. La ausencia, mucha atención con esto, la ausencia del dolor no es la esperanza del creyente. ¿En dónde? Les acabo de comentar, hace unos minutos estábamos haciendo iglesia en casa, aquí con los niños y con Rebeca, y hablábamos del texto donde el Señor Jesucristo está diciéndoles, en el mundo van a tener aflicción, y por un poco tiempo no me verán, y por un poco tiempo después me van a volver a ver, y van a tener dolor, y van a tener sufrimiento, pero después yo voy a convertirlo en gozo. Es más, el Señor Jesucristo les agrega que el mundo tendrá gozo, que el mundo será feliz. ¿Y qué es la parte que importante que nosotros tenemos que ver? Que el Señor Jesucristo nunca nos prometió una vida sin problemas. La ausencia de problemas no es la esperanza del creyente. La esperanza del creyente es la llegada del Señor Jesucristo a la tierra. Así que mucha atención, cuidado con su corazón, porque tal vez en tu corazón haya algún tipo de situación de la cual tú no te has arrepentido aún, pero estás poniendo tu esperanza no en la llegada del Señor Jesucristo, sino en cuando ya por fin, cuando yo ya se me quite, a veces decimos cosas así, mira, yo la verdad soy una buena persona, me porto bien, mi único problema es que me enojo mucho, o que tomo mucho, o que estoy engañando a mi esposo, lo que sea. Si eso ya se me va, casi, casi, ya todos los problemas se me van. Ya voy a ser el hombre perfecto, ya voy a ser la mujer perfecta. Y no es así. Esa es una buena señal de que no hay arrepentimiento genuino por ese pecado. Entonces es importante que evaluemos dónde está nuestra esperanza. Entonces Pablo dice a esta iglesia, ustedes, no hombre, ustedes trabajan su fe, se ve su amor y su constancia en esperar la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dice Pablo, nosotros sabemos su elección. De nuevo, esto me conecta, me hace pensar, lo tengo fresco, entonces no puedo evitarlo, pero me hace pensar en cómo no todos entraron a la ciudad del reino de Dios en Jerusalén, más los que estaban anotados en las listas de los que habían llegado originalmente. Y aquí Pablo está volviendo a hacer ese énfasis. Sabemos su elección, sabemos que ustedes fueron elegidos por Dios, pero ¿cuál es la manera en la que Pablo puede atestiguar de su elección? Por las obras externas que estaban llevando ellos a cabo, ¿no es cierto? Por el trabajo de su fe, por la constancia en la esperanza. Y Pablo dice, nosotros podemos estar seguros que el Evangelio no llegó en palabras solamente. Aquí otra atención, el Evangelio, aquí está haciendo referencia al Evangelio. El Evangelio de nuevo no es creer en el Señor Jesucristo, deja que entre en tu corazón y ya te vas a ir al cielo cuando te mueras. El Evangelio separado de la historia del reino de Dios no tiene sentido. ¿Evangelio de qué?
¿no? Porque este libro no fue escrito para los mexicanos. Este libro no tendría ningún sentido para nosotros, que el Señor Jesucristo venga y diga, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, creed en el Evangelio. Mi argumento incluso es, no puedes hablar del Evangelio si no estás hablando del reino también. Tenemos que entender que hay un requisito para entrar al reino de Dios, que hay un reino en el cual Dios nos está exigiendo que entremos y que entramos a través del arrepentimiento genuino y que creamos en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias de que el reino de Dios ha llegado en el Señor Jesucristo. Y entonces, si hacemos ese énfasis en el Evangelio, quiere decir que aquellas personas que van a creer en el Evangelio no nada más están aceptando que quieren irse al cielo en lugar del infierno, sino que están aceptando que Jesús es rey y que ellos quieren someterse a Jesús como su rey. Entonces, cuando nosotros hablamos o cuando Pablo está hablando a los estadounidenses y le está diciendo, ustedes no creyeron en el Evangelio en palabras solamente, quiere decir que no nada más escucharon, como en Mateo 13, en la parábola del sembrador, que escuchan, pero que la palabra no penetra en el corazón de las personas. Dice Pablo, en ustedes la palabra no llegó. Y eso es nada más llegó, el Evangelio no llegó como palabra nada más, pero eso es un muy buen punto para que ustedes también examinen qué clase de arrepentimiento ustedes tienen en su corazón. ¿Es de palabra nada más? El evangelio del reino de Dios ha llegado solamente en palabras, no hay cambios, no hay evidencia, no hay fruto, no hay desarrollo en sus vidas. Eh, Me parece que es importante que nosotros lo entendamos. Vamos a llegar a algún país extranjero y si yo llegase a Francia, si yo fuese a Brasil y les dijese que por favor me crean que yo soy francés, porque a mí me encanta la comida francesa. No, yo mi corazón es francés. El oficial de migración me va a decir, señor, yo no me puedo ir por ahí, muéstrame su pasaporte. Y, y yo no tendré otra cosa más que decirle, pues es que mi pasaporte dice mexicano, pero de verdad créeme que yo soy francés. Él me va a deportar a la Ciudad de México. Él me va a deportar al lugar de origen en el cual mi pasaporte indica que yo soy originario o que yo soy de esa nación. Y de igual manera, si el Evangelio te ha llegado solamente de palabra, no existe posibilidad sobre la faz del universo en que tú vas a poder entrar al reino de Dios si solamente ha sido por palabra. Dice Pablo, ustedes no nada más recibieron el evangelio en palabra nada más, en una super, de nuevo, estamos hablando de un arrepentimiento genuino, no les llegó superficialmente nada más. Muchas personas llegan a la iglesia, y no hablo de la iglesia en gracia abundante, aunque no lo dudo, pero hablo de la iglesia en general, ¿no? A la institución universal. Muchas personas llegan a la iglesia porque quieren un lugar donde sentirse mejor, quieren un lugar donde ser escuchados, quieren un lugar donde pueden sentir esa paz, en la comunidad. Hemos tenido personas que dicen, a mí me gusta mucho, yo no creo nada de lo que ustedes creen, pero me gusta mucho, la gente es muy amable, muy honesta, muy sincera. Dice Pablo, ustedes, tesalonicenses, no recibieron el evangelio nada más en palabras. Amigos, examinen qué clase de evangelio han recibido ustedes. El evangelio que nada más se queda en palabras o el evangelio que tiene un fruto, un arrepentimiento genuino. Y de nuevo, yo tengo que hacer énfasis. Si hablamos del evangelio, hablamos del reino de Dios. Y si hablamos del reino de Dios, hablamos de ciudadanos del reino. Y si hablamos de ciudadanos del reino, hablamos de una vida obediente. O sea, en ese orden. ¿No? No hay tal cosa. En México, como en cualquier otro país del mundo, existe el delito de traición a la patria. Y hay una gran, esto es grave, traición a la patria. Que por cierto, alguien hace poquito que se hizo hasta, creo que a Luis Videgaray, si no mal recuerdo, pero a alguien un crimen de traición a la patria, ¿ok? Eh, el creyente del reino de Dios no puede cometer un crimen de traición a la patria. No puede, porque está en su naturaleza. El reino se acercó, él se arrepintió y creyó en el Evangelio. Bueno, seguimos entonces, versículo... ¿Dónde estoy? Versículo 5, ¿verdad? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De nuevo, la segunda característica que yo veo aquí, número uno, la primera característica de arrepentimiento genuino es una obra
externa de lo que está sucediendo internamente, ¿no? Así lo dijo, recibieron la palabra, recibieron el evangelio no en palabras nada más. Pero la segunda característica que yo veo aquí del rey del arrepentimiento genuino es una vida de imitación de Dios, una vida en constante imitación a Dios, una vida en que Dios, en que el creyente se está pareciendo más a Cristo que a Dios, una vida de un creyente que está acercándose más a la imagen de Cristo. Y esa es la pregunta que yo quiero que ustedes se hagan siempre. ¿Cómo puedo glorificar a Dios a través de esta situación? ¿Cómo puedo ser más a la imagen de Dios en esta situación? Esa es la marca del creyente verdadero. Otra vez, si yo no te puedo prometer que nunca te va a dar una enfermedad terminal, yo no puedo prometerte que nunca vas a tener un problema matrimonial, pero sí puedo prometerte, por la autoridad de las escrituras, que puedes ocupar esa situación para ser más cercano a la imagen de Cristo. Eso sí puedes hacer. Y también te puedo prometer con la autoridad de las escrituras que si tú te acercas más a la imagen de Cristo, vas a ser un hombre y mujer más feliz, más pleno, que es exactamente lo que estaba pasando aquí. Dice, ustedes imitaron a Dios en medio de, o imitaron de nosotros e imitadores del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Notaste eso? Y dice el texto, con gran gozo. Para nosotros esas palabras son como que un pleonasmo, ¿no? Son como, no, o sea, no se puede, ¿no? ¿De dónde? Pero aquí dice el texto, la característica de este ciudadano del reino que hubo un arrepentimiento genuino de sus pecados fue que entendió que el reino se ha acercado, que entendió que la venida del Señor Jesucristo es su máxima esperanza y que por lo tanto, aun cuando las condiciones actuales les eran adversas, había gran gozo debido a lo que habían recibido. Me recuerda Mateo 13, 44 y 46. Aquella persona que encuentra el evangelio, el tesoro del reino o la gran perla de gran valor del reino de Dios, vende todo lo que tiene, regresa y compra el campo, regresa y compra esa perla y entonces la sigue por amor a eso. Hay un deseo de seguirlo y no es una situación porque me conviene, porque naturalmente esas personas no estaban teniendo un gran tiempo, había gran tribulación y sin embargo ellos con gozo creyeron en la palabra. Entonces, de nuevo, la característica del arrepentimiento genuino no nada más es que hay una evidencia externa, pero que también hay una imitación a Dios. Hay un seguir a Dios. Empiezas a parecerte menos a tu padre Adán, empiezas a parecerte menos a tu madre Eva, y comienzas a parecerte más a tu padre Dios, a tu rey Jesús. Ya no respondes como Josué respondería. Ya no respondes como tú, es que así me enseñaron a mí, ¿no? Pásame el control de la televisión. No, yo, ay, qué duro habla mi esposo. Pues sí, así hablaba antes, ¿no? Cállate tú, qué te importa a mí? Así hablaba antes, pero ya no. Me empiezo a parecer más a mi Padre Celestial y ya no más a mi Padre y Madre carnales. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La tercera característica del arrepentimiento genuino es la proclamación del evangelio que transformó tu vida. Dicen, ustedes no se pueden callar. Están constantemente diciéndoles, oigan, aquí encontramos la perla de gran precio, el tesoro escondido, vengan, escuchen, ha cambiado mi vida, ya no me parezco a mí, me parezco a Dios, ya no sigo a mi Padre carnal, pues sigo a mi Padre celestial, ya no espero las cosas terrenales, ahora espero la llegada del Señor Jesucristo, ya no estoy haciendo mi labor y mi constancia en mi carrera, en mi negocio, en mi familia, ahora mi labor y constancia están en la fe. Iglesia, es muy importante que ustedes evalúen sus días, sus horas, cuántas horas pasas invirtiendo en tu negocio, cuántas horas pasas invirtiendo en tu familia. Está bien servir a tu familia, está bien servir a tu esposo, está padrísimo estudiar para tu examen profesional, pero no hay excusa para que Dios no sea tu prioridad.
que hagas todas las cosas conforme para la gloria de Dios. Esto no quiere decir que ya no vas a atender a tu familia y que le vas a decir a tu esposa, no puedo ayudarte a limpiar porque me voy a ir a meditar en la palabra de Dios. Hijos, no hay nada que comer hoy porque tengo que ir a orar y tengo que... No, pero quiere decir que ya no vas a afanarte en decir, tengo que cocinar y tengo que hacer esto y porque si no se me va a atrasar y estás afanada en esas cosas y vas a cambiar esa perspectiva en decir, no, voy a cocinar y voy a planchar y voy a trabajar y voy a ir a salir a darle al Uber o voy a salir a darle al despacho o lo que sea que tú hagas para glorificar a Dios a través de este evento. Eso es la manera correcta de nosotros vivir. Es un cambio de actitud, no necesariamente de actividades, aunque a veces es importante cambiar tus actividades. Si llegas del trabajo y te vas al gimnasio, llegas del gimnasio y ahora te pones a clases de karate virtual, bueno, habría cosas que tendríamos que cambiar, ¿ok? En sus actividades, pero no necesariamente. Es un cambio de actitud, no un cambio de actividades. Entonces, piensen en eso. Y esta congregación, esta iglesia, dice el texto, que proclamaban el evangelio a otras personas. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Amigos, estoy leyendo ahorita un libro buenísimo que me está ayudando muchísimo a entender esta situación donde estamos aprendiendo, estoy aprendiendo yo que la iglesia tiene que hacer la obra del reino de Dios en la tierra, pero la pregunta es, ¿cómo hacemos la obra del reino? Entonces muchos dicen, no, pues ir a plantar arbolitos, darle de comer a los pobres en África, hacer cosas, traer el reino a la tierra. Y desde luego que nosotros estaríamos de acuerdo con eso, ¿no? A mí me parece muy loable y una muy buena manera de gastar nuestro dinero y nuestras inversiones y nuestro tiempo. Pero creo que aquí está clarísimo en cómo se expande el reino de Dios en la tierra. Pablo dice, yo soy el evangelista, yo soy el apóstol, y cuando llego a estas ciudades ya no tengo que decir nada, porque ustedes están expandiendo el reino a través de proclamar el evangelio. Esa es la manera de hacer misión del reino en la tierra. Está bien ir y poner agua potable en Honduras y hacer cosas de naturaleza humanitaria, pero la manera más esencial en la que tú expandes el reino de Dios es a través de invitar a personas que conozcan, a platicar personas acerca del evangelio, que te subes a un automóvil y tú dices, ahorita no tengo ganas de platicar, y si el Uber se pone si el taxista se pone a platicar rápido, le voy a hacer como que me entra una llamada porque no quiero platicar con nadie, dice Pablo, no teníamos ya necesidad de platicar del evangelio porque ustedes ya lo habían hecho. Esa es expansión del reino, proclamación de la palabra de Dios. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Wow, tantas cosas que puedo haber aquí, pero lo puedo resumir en esto. Número 4, el cuarto característica del arrepentimiento genuino es: sirves a Dios en lugar de tus ídolos. Sirves a Dios en lugar de tus ídolos. Yo no sé cuál es tu ídolo. Está el ídolo de tu salud, donde tú idolatras tu salud y la cuidas con todo tu corazón, o la extrañas con todo tu corazón, o la añoras con todo tu corazón. Está el ídolo de tus hijos y les das todo. Mis hijos son todo. Y yo me doy por ellos. Está el ídolo de tu esposo, está el ídolo de tu esposa, está el ídolo también del enojo, o de la lascivia, o la lujuria, o los videojuegos, o el internet, o el teléfono, las redes sociales. Hay ídolos por todos lados, los deportes, los deportes. Eh, ¿Cuál es tu ídolo? Dice Pablo, la característica de arrepentimiento genuino es que ya no sirves a esos ídolos, sino sirves al Dios verdadero. Es que, amigo, tienes que pensarlo, y lo vimos de nuevo, estamos hablando de Nehemías, Esdras, pero lo mismo lo vimos en en Esdras. Te vuelves como el ídolo al que adoras. Ojos pero no ven, oídos pero no oyen, brazos pero no tocan, pies pero no andan. O sea, hay una, hay una insensibilidad a la vida real y de pronto te nublas. ¿Por qué? Porque tienes adoración de tus ídolos. Entonces, dice Dios, el arrepentimiento, ¿quieres libertad verdadera?
¿Quieres esa clase de vida como la que vimos en estos ciudadanos del reino que son un extraordinario ejemplo de cómo ser un ciudadano del reino, los tesalonicenses? ¿Quieres, dice Pablo a través de Dios, dice Dios a través de Pablo, arrepiéntanse genuinamente de servir a sus ídolos, a servir al Dios único y verdadero? Ahora, varias cosas que podemos decir acerca de este cuarto punto. Dice versículo 9, ellos mismos cuentan. Esto es las personas con las que Pablo llegaba y les decía, oiga, les quiero compartir el evangelio. Y decían, ay, Pablo, ya llegaste muy tarde. Ya nos vinieron a decir los tesalonicenses que tú fuiste, les contaste y ya nos lo dijeron nosotros y vimos. Entonces, parte de este arrepentimiento, de nuevo, es externo. Las personas pueden ver un cambio en tu vida. Las personas pueden ver una evidencia en tu corazón de que hay algo diferente, iglesia. Y es lo más triste cuando una iglesia es caracterizada porque los miembros de la iglesia son igual o peor que las personas con las que conviven. Eso es horrible. No es lo que estaba pasando aquí. Es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Y dice Pablo, es más, hasta los de afuera tienen vidas más morales que los de ustedes. Pero cambió. El libro de Segunda Corintios se escribe y Pablo les dice en Segunda Corintios, ya pudimos ver que funcionó y nos gozamos y estoy contento de que sí se arrepintieron. Hubo arrepentimiento, pero en esta iglesia, en la de Tesalonicenses, había evidentemente un cambio a tal grado que las personas a su alrededor podían notarlo. Después, versículo 9 dice, cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Varias cosas que podemos ver aquí. Dije que la cuarta característica del ciudadano del reino es que de servir a los ídolos sirven ahora a Dios. Pero dice aquí el texto, desmenuzándolo un poquito más, dice que se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Quiere decir que cada uno de ustedes, te des cuenta o no, estabas o estás antes de Cristo sirviendo a un ídolo. Yo quiero que ustedes identifiquen cuáles son los ídolos de su corazón. Una de las tareas principales que dejamos en la consejería cuando iniciamos con alguien es siempre, ¿cuáles son tus ídolos del corazón? ¿No? Puede ser tu familia, puede ser tu tiempo, puede ser tu cuerpo, puede ser tu placer, puede ser tu felicidad, lo que sea. Evalúen cuáles son sus ídolos. Porque si tienen, según este texto, tienen que convertirse de esos ídolos a Dios. Eso es la marca del arrepentimiento verdadero. Nadie puede decir yo amo a Dios y amo a mi ídolo al mismo tiempo. No puedes hacer eso. Una cosa muy distinta, yo amo a Dios y batallo con este ídolo. Yo amo a Dios y este ídolo todavía estoy siendo esclavizado por este ídolo. Ayúdame, por favor, Dios, dame fuerza. Muy diferente eso, pero no puedes decir yo amo a Dios y amo a este ídolo. Dios y los ídolos no pueden convivir en el mismo lugar. Entonces tú no puedes decir yo amo a Dios con todo mi corazón, pero si algo le pasa a mis hijos, yo no respondo. No puedes. Yo amo a Dios con todo mi corazón, pero si algo le pasa a mi salud, yo no respondo. O sea, me voy a enojar con Dios, voy a odiar a Dios si algo le pasa a mis hijos, si algo le pasa a mi familia, si me corren del trabajo, Dios, eso sí no se vale, no te metas con eso. ¿A cuál de los dos estás? ¿Qué es aquello con lo que tú amas más en tu corazón? Y dice Pablo, ustedes se dieron la vuelta, se convirtieron, dieron un giro de 180 grados. Pero noten por favor que dice el texto que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora tu vida es de servicio a Él. ¿Qué es servir a Dios? No es ir a la iglesia a tocar la guitarra. Es un servicio y lo apreciamos. Y creo que, de nuevo, hasta comer y beber se hace para la gloria de Dios. Si vas y tocas la guitarra en la iglesia, hazlo para la gloria de Dios. Pero aquí está hablando de algo mucho más profundo que dar un servicio a un edificio. Servir a Dios habla de tu vida. Servir a Dios habla de tu mente, de tu tiempo, de tu alma. El Señor Jesucristo lo dijo así, si me aman, guarden mis mandamientos. El Señor Jesucristo lo dijo así, el que oye mi voz y me sigue, ese es mi discípulo, esa es mi oveja. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, ¿qué es servir a Dios? Es seguirle, es estar sumiso y sumisa a Él. En que tú digas, yo sé que mi esposo me hizo esto, y yo sé cómo quiero reaccionar y yo sé lo que se merece, pero no lo voy a hacer ya. Yo quiero servir a Dios, ya no es mi boca, ya no es mi cuerpo, ya no es mi mente, ya no es mi ser, es el de Dios. Quiero servirle a Él con mi tiempo. Eh,
y platicaba hace ratito también con otra persona, pero hablábamos, por ejemplo, de la insomnia y parte del cuerpo humano, pues de pronto no puedes dormir y es frustrante, ¿no es cierto? La Biblia, sin embargo, no nos dice, no nos promete que jamás vas a sufrir insomnio, que jamás vas a sufrir algún tipo de mal de esa categoría, pero sí nos dice que aún en tu insomnia, tú puedes servir a Dios. Aún en tu insomnia, tú puedes dar la gloria a Dios. Entonces dices, no puedo dormir, no voy a levantar y voy a escuchar una predicación y voy a levantarme, voy a orar por las personas que son las 2 de la mañana, yo quisiera estar durmiendo, pero no puedo dormir. Aún aquí puedo darle yo la gloria a Dios. Eso se llama servir a Dios. Y no te está viendo nadie, ¿no? Y servir a Dios a veces, de nuevo, se cree como que, voy a ir. ¿Cómo puedo servir a Dios, pastor? ¿Cómo puedo servir? Llego temprano, lavo baños y lo agradecemos. De nuevo, todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Pero el servicio a Dios no nada más es los domingos, es todos los días. Es en cómo le sirves ese plato a tu hijo, enojada, frustrada, o estás sirviendo a Dios a través de servir los platos a tus hijos, aun cuando son unos bandidos y villanos y te hacen enojar y son desobedientes, tú dices, yo estoy sirviendo no a mis hijos, definitivamente ahorita se merecen que yo les dé una cachetada y que los mande a sus habitaciones y que se queden ahí por toda la tarde, pero tú dices, pero yo estoy sirviendo a Dios. Yo quiero servir a Dios y por eso estoy haciendo esto. Amigos, hay un servicio a Dios, hay una vida transformada. Y después noten que dice que la persona que se arrepiente genuinamente, sí, desde luego está sirviendo, se convirtió de los ídolos a Dios, pero estamos desmenuzando este versículo y esta persona se convirtió de los ídolos a Dios porque hizo un reemplazo de los ídolos anteriores, ahora seguir a Dios. Esta persona está en servicio absoluto en su vida, pero me encanta la última parte, dice que están esperando de los cielos a su hijo. O sea, eso a mí me encanta porque eso nos da esperanza. Fíjate que no dice que el ciudadano del reino de Dios espera que se muera para irse al cielo. Dice que el ciudadano del reino de Dios espera a que del cielo venga su hijo. Eso me encanta. Eso habla de que nosotros como cristianos no podemos tener la idea de que ya cuando me muera, ya vamos a descansar, ¿no? Y yo siempre quiero decir con un tono sarcástico, irónico, tal vez, pues no descanses tanto porque vas a regresar otra vez y vas a tener este cuerpo otra vez glorificado y perfecto. Y yo, aunque desde nuevo Pablo lo dice en Filipenses, es muchísimo mejor estar con el Señor, pero mi esperanza no está en morirme e irme al cielo. Mi esperanza está en regresar a este cuerpo. Este es mi cuerpo. Este me lo dio Dios. Y aunque ahorita lo ven que se está cayendo y se está enfermando y nos estamos muriendo y te ves al espejo y ves la foto de hace 15 años y dices, pues, ¿quién es este fulano que está aquí? ¿Qué le hicieron a mi cuerpo? ¿Qué le hicieron a mi cara? ¿Qué le hicieron a mi cabeza? ¿Qué le hicieron a mi estómago? ¿Ok? Aunque tú lo puedes ver así, tienes que entender, ese cuerpo que ustedes tienen ahorita es suyo y Dios lo va a tomar y lo va a rehacer. Entonces, ese es lo que está diciendo Pablo. El ciudadano del reino de Dios que se ha arrepentido genuinamente entiende que la esperanza no está en irse al cielo, sino la esperanza está que del cielo venga el Señor Jesucristo. Es lo que está diciendo aquí. Hay una esperanza en que vamos a reinar junto con Jesucristo para siempre. Por lo tanto, si tenemos esa visión, porque ¿qué pasa, amigos? Si tenemos la visión de que cuando nos muramos nos vamos al cielo, pues ahora sí, como diría el Señor Jesucristo, coman y beban, porque pues, no hay de otra, ya no hay más. Disfrútenlo mientras están aquí, ¿no? Y como cuando yo estaba más joven, yo decía, Señor, sí regresa, pero espérame hasta que me case, porque no quiero irme sin casarme, ¿no? Y ya cuando nos casamos, Señor, espérate a que tengan mis hijos más, que tengan mis hijos, porque yo sí quiero sentir que es el papá. ¿Y por qué? Porque piensas que se te está yendo el tiempo y que ya te vas a ir al cielo y pues ya se te acabó la oportunidad de disfrutar la vida. Pero si tenemos la perspectiva de que la vida solamente va a comenzar, la vida eterna, va a comenzar cuando ya la tenemos, ya estamos disfrutándola, tenemos una vida plena, pero la culminación de la vida eterna, la plenitud de la vida eterna va a ser cuando retomemos nuestros cuerpos glorificados, cuando yo pueda decir, wow,
¿Qué se siente no tener un dolor de cabeza? ¡Wow! ¿Qué se siente no cansarme de estar parado 15 minutos? ¡Wow! Yo nunca había sentido unas rodillas así como las siento ahora. Nunca había tenido esta visión. Puedo ver hasta lejísimos. Esto es increíble. Nuestra mente dicen que está el 20%, el 10% que se puede ocupar del cerebro. No podemos ni imaginarnos cuando se ocupe el 100% de nuestro cerebro. Y podemos decir, ¡wow! Esto se siente. Esa es mi esperanza. Y es lo que está diciendo el Señor, el apóstol Pablo acerca del regreso del Señor Jesucristo. Esperamos de los cielos a su Hijo. Y vean la última parte, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El ciudadano del reino de Dios sirve a Dios en lugar de los ídolos. Esa es una característica, pero de nuevo, desmenuzando más esto, vemos que el ciudadano del reino de Dios sirve a Dios en lugar de sus ídolos, pero que también entiende que había una ira que estaba en su contra. Dice Colosenses, había un veredicto que nos era contrario. Y tú eras merecedor de toda la ira de Dios sobre ti. Ese era tu destino. Ese era tu veredicto. Nunca voy a olvidar, jamás voy a olvidar. Estamos en la preparatoria, segundo año de preparatoria, y el maestro nos mandó a final. Yo lo iba a reprobar, pero hasta ni mi nombre iba a poder escribir. Estaba tan difícil ese examen final que hasta mi nombre me iba a equivocar. Y entonces yo sabía que iba a reprobar el examen y el profesor empezó a decir, tengo aquí en mi lista a unos estudiantes que los voy a exentar del examen final con 6, si quieren. Si no, se pueden quedar a hacer el final. Y entonces yo empezaba, mi nombre debe estar ahí, por favor, que mi nombre esté allí. ¿Cuál es el estándar para que esté allí mi nombre? Y empezó a decir el maestro, aquí están solamente los que nunca faltaron a la clase. Y entonces yo decía, híjole, creo que sí me la salté el día que fuimos a comer las quesadillas con Doña Pelos. Creo que sí me la salté, no me acuerdo. Y entonces empezó a leer los nombres y de pronto llega y dice Josué Ortiz. ¿Quieres el 6? O no, antes de que me dijo la otra opción, yo ya le estaba entregando mi examen y yo ya me iba de ahí antes de que se arrepintiera. Pero ¿qué está diciendo? Me estaba diciendo, te estoy librando de la ira de mi examen sobre ti. Y yo estaba profundamente agradecido con esto. Yo estaba destinado a reprobar no nada más el final, yo estaba destinado a reprobar el extraordinario. Y si no hubiese sido por eso, yo estaría todavía allí jugando en las canchas, muy probablemente, porque no creo que podría aprender matemáticas nunca. Pero el punto es este, amigos. El ciudadano del reino de Dios se da cuenta que no había nada que te pudiese librar de la ira venidera de Dios. Y la ira de Dios sobre ti, dice el autor de Hebreos, la ira de Dios es lo peor que alguien puede experimentar. El fuego del juicio de Dios, la ira de Dios sobre ti, así como cayó sobre el Señor Jesucristo, por cierto, pero sobre ti. Tú te merecías cada gramo de esa ira. Y dice, estos tesalonicenses, claro que están esperando a ese Salvador que los libró de esa ira venidera, al Señor Jesucristo, que resucitó de los muertos para darnos salvación. Amigos, estas son las 4 características que yo veo en este capítulo de Tesalonicenses del arrepentimiento verdadero. Muchos de sus problemas, muchos de mis problemas, es que no tenemos un arrepentimiento verdadero. Tenemos culpa, tenemos frustración, ¿no? Yo ya no quiero volver a caer en esto y sigo cayendo. Yo ya no quiero que el día que se enteren de esto que estoy haciendo, no, qué vergüenza, qué pena, qué van a decir de mí. Eso no es arrepentimiento genuino. O ya quiero dejar este pecado, ya quiero dejar esto porque se me va a complicar más la vida y mira que ahorita si mi esposa ya me anda olfateando que algo por ahí, si me encuentra esto, no, yo no me quiero problemas, yo ya lo quiero dejar. Eso no es arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino son estas 4 características. El que sirve a Dios en lugar de los ídolos, el que tiene una evidencia externa, el que proclama el evangelio y el que espera el retorno del Señor Jesucristo. Así que piensen en esto, espero que sea de bendición estas cualidades y que ustedes puedan tener una vida que sea íntegra, que sea transparente. Y en Gracia Abundante queremos que esto sea una norma, no una opción, sino que sea la norma de nuestros miembros, particularmente los miembros, y estamos empezando ya con nuestros equipos de liderazgo en lo que llamamos rendición de cuentas.
y estamos constantemente preguntándonos, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida personal? Cómo está tu vida mental? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu situación con tus hijos? ¿Te peleas enfrente de ellos? ¿Les gritas? Y estamos haciéndonos preguntas que tal vez antes no nos, que al contrario, decimos que nadie me pregunte, ¿no? Todo bien, gracias, hasta ya me voy, te quieres ir rápido. Dice Pablo, esa no es el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero es el que se abre y que obviamente con cuidado, o sea, hay que saber con quién hacerlo, pero estamos preparando a personas que lo puedan hacer, pero que puedan decir, yo sí quiero esto, yo quiero libertad de este pecado, yo no quiero esconderme más de esto, yo no quiero más este vicio, yo quiero saber y seguir a Dios de una manera correcta. Y es lo que nosotros esperamos.